Conecto Nueva Vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino, donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. En Ruta. En Ruta. En Ruta. Siempre cada día lo comienzo aquí en Ruta. Buen contenido a todas horas en Ruta Nueva Vida 97.7. Aquí está nuestro amigo, pastor, psicólogo, Nelson Torres. Buenos días. Buenos días, Bernal, la paz del Señor, bendiciones, Juan Carlos, y a todos los hermanos que nos están, ¿verdad?, escuchando. Yo sé que estoy seguro que hay mucha gente conectada, muchísima gente. El tema que trajeron anteriormente, wow, les gusta mover las opiniones de la gente, que bueno, eso es bueno. Y ver que mujeres jóvenes todavía tienen paciencia, esperando ese cambio, esa transformación. Nelson, me parece una buena noticia, ¿no? Oh, sí, excelente. Yo lo escuchaba, los comentarios y las exposiciones que ustedes daban, y yo, wow, interesante, ¿verdad? De que sí, es tan necesario. Yo siempre digo a la gente que hay dos elementos bien importantes en la vida para poder tener lo que se llama una relación de convivencia, o de, ¿verdad?, matrimonial, o de convivencia, o grupal, es la paciencia y la tolerancia. Si eso no existe, es imposible. Imposible. Sí, claro, hay que evaluar, ¿verdad?, los diferentes niveles de tolerancia, ¿verdad? La tolerancia es importante, pero el exceso, yo siempre digo a la gente que en la vida los excesos o los extremos son ambos malos. Si no esperas mucho es malo, si esperas demasiado, ¿verdad?, sufriendo, y también es malo. Entonces hay muchos elementos en ese tema que trajiste. Es un elemento multifactorial, ¿verdad? Es multifactorial, muchos factores. Sí, todavía la mujer, para mi opinión personal, tiende a ser más tolerante que el hombre. Sí. Es más dada a resistir, a soportar. De hecho, nada más para ir, tiene una tolerancia y una resistencia brutal. Pero lo que ha cambiado es que está más dispuesta a buscar la ayuda que antes toleraba y no la buscaba. Exacto. Sino que se resignaba. Y de resignar es un elemento que no es good, no es bueno. No. Por eso para nada. Tú nos traes un tema interesante que puede ser hasta complemento del que teníamos. Entiendo que porque sí. Tú nos hablas de 3 factores esenciales para producir cambios en la vida. Es correcto. ¿Cuáles son esos 3 factores? Sí. Te los voy a numerar, ¿verdad? Y luego entonces los voy a ir desglosando. El primer elemento se llama el reconocer. El reconocimiento de algo, ¿verdad? Reconocer que estoy mal, reconocer que lo que estoy teniendo, el resultado que tengo, no es el que yo deseo o me agrada. Eso es reconocimiento. El reconocer es el primer elemento, lo voy a estar desglosando en la medida que vayamos, ¿verdad?, dialogando. El otro elemento es la aceptación. Reconocer es una cosa y aceptar es otra cosa. Y tengo un problema con la gente que las palabras que parecen o guardan cierto tipo de relación, la gente la ven como sinónimo. No. O sea, guardan relación, pero son cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Es como el rey y el reinado. El rey y el reino. O sea, guardan relación, una cosa es el rey y una cosa es el reino. Entonces, la gente a veces te confunde esos elementos. Yo estoy trabajando un libro que después, cuando termine, sobre palabras que usamos que guardan relación, pero son conceptos totalmente diferentes, y ya tengo sobre 100 y pico de palabras. Wow. Sí. Yo me he dedicado, porque la palabra tiene poder, las palabras tienen mucho poder. Hay que saber lo que uno está expresando, porque las palabras tienen poder. Eso lo dice la Escritura, y la Escritura es infalible, ¿sabes? El primero, entonces, dije reconocimiento, ¿verdad?, y aceptación. Y el tercer elemento o factor esencial para producir un cambio positivo de superación vendría siendo la acción, el accionar. Exacto. Si esos 3 elementos no están presentes, o esos 3 factores no están presentes, jamás habrá un cambio de superación o positivo en la vida del ser humano. Yo reconocí, no es suficiente. Ese es el primer factor, reconocer.
¿verdad? Entonces, voy entonces a definir lo que es reconocer, porque reconocer viene de una palabra compuesta del prefijo re, que es volver a, y conocer, que significa saber. Cuando tú conoces, tú sabes. Entonces, reconocer, por tanto, es volver a saber, darme cuenta de, crear conciencia de. Ese es reconocer. ¡Wow! El hijo pródigo, cuando se vio trabajando con los cerdos y comiendo la comida de los cerdos, dice, volvió en sí, reconoció, creó conciencia de su estado. Ajá. Mientras tanto no se daba cuenta. Lo estaba viviendo sin darse cuenta, pero dice, y volviendo en sí. Ese es el primer paso, reconocer. Por lo tanto, y es interesante porque la palabra reconocer es una palabra que se considera como un palíndromo. Un palíndromo es una palabra o frase que no importa cómo usted la lea, de izquierda a derecha o derecha a izquierda o al revés, significa y tiene el mismo sentido. Usted con la palabra reconocer y lo invierte y es reconocer. No hay forma. Ahora, el reconocer es un aspecto cognitivo. Es un aspecto donde yo creo conciencia. Y la conciencia puede darse, yo darme cuenta yo mismo, que es autoconciencia, porque como el hijo pródigo, él mismo, nadie le habló. Él haciendo, observando, ¡pam! Creó conciencia. ¿Ves? Eso es autoconciencia y eso se puede dar. Pero también se puede crear conciencia porque alguien me lo trajo o alguien me lo señaló o alguien me lo explicó o me lo trajo, ¿verdad? Y a mi consideración, entonces dije, ¿verdad? ¿Tienes razón? ¿Ves? El problema es que la gran mayoría de las personas, para entrar en autoconciencia, tiene que fijarse en lo que está viviendo, o sea, tiene que concentrarse, tiene que hacer una introspección, un autoanálisis para poder entrar en autoconciencia. Y la gran mayoría de la gente siente lo que siente, vive lo que vive, pero sin sentarse a reflexionar o analizar o meditar. Por eso la Biblia nos habla constantemente que tenemos que meditar de día y de noche en la palabra. Porque cuando yo medito de día y de noche, eso me lleva a crear autoconciencia de lo que creo y de lo que debo confiar. Porque una cosa es creer y otra cosa es confiar. Mucha gente cree en Dios, pero no confía en Dios. Sí. Guarda relación, pero son dos cosas. No es lo mismo. No, es una de las palabras que tengo. Yo creo en Dios, sí, pero confía. Nada, confiar, creer es el aspecto cognitivo, el aspecto que yo entiendo, y confiar es la acción que me lleva a lo que yo creo. Son dos cosas diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Que el reconocer es el primer paso, el primer factor o elemento esencial para yo darme cuenta que necesito un cambio. Claro. Un cambio positivo, un cambio de superarme. Wow, ¿qué yo hago aquí? Este no es el resultado que yo quiero. ¿Pero qué está pasando conmigo? ¿Pero por qué esto? ¿Ves? Y entro en... No, estoy mal. No, es que no... Entonces entro en ese proceso. Entonces llevamos al segundo proceso, que es la aceptación. Aceptar podemos entender, ¿verdad? Como el hecho de recibir algo. ¡Pam! Me dio luz, creé conciencia, pero entonces ahora lo apruebo, lo reafirmo, lo avalo, lo consiento o lo admito. Es verdad. Si tienes razón, estoy mal. Hay gente que entra en reconocimiento, pero no en aceptación. Sí. Le pasa mucho al alcohólico. Que reconoce que tiene problemas con la bebida, pero no acepta que es alcohólico. Exacto. O como la persona que usa sustancias controladas. Reconozco, ¿verdad?, que lo que estoy haciendo no es legal, me está trayendo problemas, pero tú sabes que esa es la vida. ¿Ves? No acepto. Entonces comienza a justificarlo o a resignarme. Y hay una gran diferencia entre aceptación y resignación. Guardan cierto grado de relación. Sí. Pero son dos polos opuestos. Es como la misma moneda, pero diferentes caras. Exacto. Diferentes caras. Porque la aceptación me lleva a la acción, a yo admitirlo. Es verdad, estoy mal,
Debo hacer algo. Debo hacer algo para que esto cambie. ¿Ves? Lo acepta. Pues de verdad que yo estoy mal, yo tengo que buscar ayuda, o yo tengo que cambiar unas cosas, porque entonces acepta ese hecho, porque hay cosas que él no puede cambiar, pero hay cosas que sí él puede cambiar, y acepto las que puedo cambiar. La resignación es, aún pudiendo haber cosas que puedo cambiar, me quedo conforme sin hacer nada. La resignación me lleva a la inacción. No hago nada, porque realmente no se puede hacer nada para resolver el problema, porque siempre es lo mismo. ¿Ve? Entonces me quedo conforme, no me agrada, reconozco que es un problema, pero me quedo allí. La conformidad te estanca, te lleva a una inacción. Y ese es el gran problema de porque entonces vamos entonces al tercer paso, que el tercer paso viene la acción. La acción es el concepto de yo dejar de tener un rol pasivo y pasar a un rol más activo en mi vida. El hijo pródigo reconoció que su situación no estaba buena. Sí. Aceptó que estaba mal y dijo, he pecado contra Dios y contra mi padre. Ajá. ¿Ves? Por lo tanto, me puedo levantar y ir hasta allá. Que me acepte o no, no importa. Yo voy a ir allá. Exacto, acción. Sí, porque la aceptación es algo que yo puedo hacer, aunque no tengo control de lo que el otro puede hacer. Pero yo sí puedo hacer algo. Exacto. Me voy a llevar hasta allá. Ajá. ¿Qué es lo peor que puedo hacer? Que yo llegue allí y diga no. Sí. Y si dice que sí. Total, la petición que tengo es, hazme como uno de tus jornaleros. Fíjate. Porque No cuando el arrepentimiento siempre te lleva a la persona a asumir responsabilidad de las consecuencias. Exacto. Mire, hay 3 elementos, no lo puedo decir en el aire, porque después cuando vayan a la oficina mía, la gente usa la información para usarla a veces a su favor. Doctor, ¿y cómo usted sabe que realmente la persona está arrepentida? Hay 3 elementos importantes. Yo uso mucho el 3 y el 7 y el 5. Esos son mis números preferidos. Muy bien. Son bíblicos también. 3, 5 y 7. Hay 3 elementos bien importantes en una persona cuando realmente es arrepentimiento. Que no los voy a tirar al aire, pero hay 3. Y uno de ellos es... Sí, uno. Uno nada más. Yo voy a decir uno porque con uno no hace nada. Es con los 3. Si falta uno de los 3, no es arrepentimiento genuino. Puede ser un arrepentimiento manipulado. Como el ser humano no puede conocer las verdaderas intenciones porque yo no soy Dios, pero hay acciones que yo observo y en el proceso me di cuenta si fue genuino o no. Y uno de los elementos de arrepentimiento es el hecho de yo aceptar la responsabilidad de las consecuencias. Acepto que está mal y si la persona me perdona o no me perdona, si quiere divorciar, ¿sabes qué? Eso me lo merezco. Eso es arrepentimiento. Pero doctor, ¿qué pasa con la gente que vive eternamente arrepentida? No tiene problema con aceptar, pero no cambia nunca. Eso es un arrepentimiento, aparece. Eso es resignación. Sí. Ese es remordimiento. Hay cosas que se parecen, pero no son. O listo. O mira. Bueno, es listo si la otra persona se sigue dejando, ¿verdad? Ajá. Por eso es que la tolerancia tiene un límite. La tolerancia es importante, pero tiene todo un límite. Y las mujeres, la tendencia es que el 90% son las que se mueven a buscar la ayuda. Aunque hay hombres que lo hacen. Generalmente el hombre cuando lo hace, generalmente es cuando ya la otra parte dice, se acabó. Hasta aquí, entonces ahí coge a buscar ayuda. Generalmente. Qué mala costumbre tenemos. Sí, porque desarrollamos lo que se llama la autoconfianza. Exacto. La autoseguridad de que, como va a tolerar tanto, no va a hacer nada. En serio. Y viene el elemento surprise. Se acabó. Cuando tiran esa línea. Oye, cuando una mujer dice... Ahí viene el lloro y el crujir. Ay, cuando una mujer dice hasta aquí, brother. Se acabó. No digo el 100% porque yo los absolutos soy muy cuidadoso, porque el único absoluto es Dios, pero generalmente cuando uno me dice se acabó, se acabó. Ay, no esperes ese momento, brother. Ay, papá. Muévete, busca ayuda, acción,
reconozco que lo que está pasando no está bien, reconozco que el matrimonio que estoy teniendo no está bien, reconozco que la situación está difícil entre nosotros, que peleo, entonces vamos a casa y no nos unimos y cada cual por su lado. Reconozco, oye, lo estás viendo, pasa que ese es el primer paso, reconocer. El segundo es aceptar de que yo soy tan responsable de ese resultado. Aceptación. Y tercero es, me voy a mover a hacer cambios en mi vida. El hijo pródigo lo hizo, reconoció que estaba tirado allí. 2, aceptó que había pecado contra su padre y se levantó y caminó hacia. Hizo la acción. Judas no lo hizo, Pedro lo hizo. Pedro reconoció que estaba mal cuando Jesús lo confrontó después. Sí. Aceptó, perdóname, mala mía, no soy digno. Pero tuvo la acción. Jesús le dio luego, sígueme. Y lo siguió. Pedro me ama 3 veces. Sí. Cuando ella, ay. Y el Señor le dice, sígueme. Y Pedro lo siguió. ¿Viste? Una acción. Judas reconoció que lo que hizo fue mal. Por eso tiró la bolsa de las monedas al piso y traicionó al maestro y reconoció. Pero entonces dentro de la aceptación de su falta, lo que hizo fue que se resignó y no tomó la acción. Lo que hizo fue que el remordimiento lo llevó a quitarse la vida. Entonces, exacto, esos 3 factores son esenciales para poder usted producir un cambio en la vida matrimonial, laboral, empresarial, profesional, ministerial. Si no están esos 3, a todo. 3 elementos esenciales para poder producir un cambio positivo o de superación en la vida de usted. ¿Qué pasa en la vida de una persona que los que tiene alrededor constantemente le dicen, tú tienes que cambiar porque eres demasiado buena gente? Ok. ¿Se ha encontrado con esos casos? Oh, sí. Yo conozco un caso así. Sí. La gente piensa que el tú ser buena gente es que tú estás mal. Hay que ser buena gente. Lo que pasa es que ser buena gente, como yo siempre digo, hay que ser manso, pero no menso. Ajá. ¿Sabes? Esto me pasa por buena gente. No, esto me pasa por siempre decir la verdad. Es que decir la verdad es lo correcto. Es lo correcto. Y hacer el bien es lo correcto. Pero es que la Biblia siempre demanda hacer el bien. ¿Dónde es que la cosa se complica? Lo que pasa es que muchas veces la persona que tiende a ser buena en el sentido de que quiere tolerar, muchas veces lo lleva a ser conforme con eso. Aún siendo bien, siendo una persona buena, se conforma. Y cuando la persona entra en conformismo, no tiene necesidad de hacer nada. Lo acepta, o sea, no lo acepta, se resigna. Lo que venga. Que es la parte de la aceptación negativa. La resignación es la parte negativa de la aceptación, es la otra parte de la moneda. Entonces se resigna a hacer la vida. Es así. ¿Es un problema de autoestima o qué cosa? Bueno, espérate, podría ser, pero no tan bien, porque va a depender de el nivel o la dimensión de las generaciones. Hay generaciones que ese fue el paradigma que aprendieron y lo tomaron como que absoluto. Pero yo le digo a la gente, cuidado, porque el proceso de enseñanza, al principio cuando no estamos, ¿verdad?, criándonos en la familia, ese es el primer marco de referencia que tenemos en la vida. Pero no necesariamente porque sea el primer marco de referencia es el correcto. Por eso es que Dios te manda siempre a poder renovar el espíritu de vuestro entendimiento. ¿Qué pasa? Que muchas veces, muchas personas viven como viven y se toleran hasta el final, aún siendo maltratadas verbal, emocional, hasta físicamente. Que yo estoy de acuerdo con la persona que dijo que el maltrato físico, cero tolerancia al maltrato físico. Una persona le agrede a usted para hacerle daño, salga de esa relación inmediatamente. No estoy diciendo que se divorcie, sepárese. Inmediatamente, ahora mismo, y póngale la ley 54 inmediatamente para que la persona pueda enfrentar las consecuencias de su acción. El problema es que muchas veces me quedo allí. Y entonces me quedo porque yo aprendí en mi paradigma de mi generación, la generación de mi abuela, era eso. Tolera todo, aguanta hasta que puede tener 50 mujeres el hombre y hacerte, inclusive, tener 10 hijos en la calle. Y ella va a seguir allí, aunque sufra. Porque me enseñaron a mí que la mujer está para soportar todo lo que el hombre haga. Eso no es Biblia. La Biblia no dice eso. Pero hay azotes emocionales que son más duros que un puño. Oh, sí, pero
el problema de lo físico es que atenta eminentemente contra tu vida. La vida, claro. A nivel emocional puede haber reparación, pero lo físico, si te mato, ahí no. no hay reparación ninguna. ¿Me sigue? O una mutilación. O sea, o una mutilación. O sea, lo que quiero decir es que a nivel emocional es un maltrato también. No estoy diciendo que verbalmente, psicológicamente, eso no es maltrato. Eso es maltrato. Eso son diferentes modalidades de maltrato. Inclusive, el restringir tu libertad es un maltrato. Es más, te voy a decir más. La negligencia es un maltrato. Es un maltrato. Sí, sí. Entonces, esas son modalidades de maltrato, pero la física, hay un eminente peligro a tu vida. Lo emocional, lo psicológico es un eminente peligro a mi autoestima que puede ser reparada. Pero la vida no. La vida cuando si te mato, te motivó, se acabó. Sí, claro. Entonces, en ese escenario, cero tolerancia. Si alguien le dio un puño, una patada, le tiró con algo, o la estaba tratando de estrangular, corra de allí y llame a la policía y ponga una orden de protección inmediatamente. Y diríamos que esos casos son difíciles de... O sea, esa gente, difíciles de encontrar cambio. Bueno, aquí el problema es que la gran mayoría de este tipo de personas que son maltratantes a ese nivel, la gran mayoría, no estoy diciendo todo, de que primero no reconoce que lo que está haciendo está mal. Porque acepta o él tiene el pensamiento de que yo hice lo correcto. Es que ella lo merecía. ¿Entiendes? Se la buscó. Se lo buscó. Entonces, por eso que dije que el primer factor esencial para producir un cambio es el reconocimiento. Como dijo aquí Juan Carlos, si la persona no reconoce que tiene un problema de adicción o de alcoholismo, pues no va a cambiar, todo va a justificar. Y la autojustificación no te lleva a asumir responsabilidad. Por eso es que no podemos autojustificarnos, justificados pues por la fe. No por yo, por él, por lo que él hizo él. Yo no me justifico. Que yo soy bueno, que yo me crié en el evangelio, que yo soy pastor. No. Todo es por su gracia, como cantó René aquí. Sí. Por su gracia. Eso es la gracia de Dios, el favor de Dios. Entonces, yo no me justifico, Él me justifica. Él me dice, ¿sabes, Nelson? Yo pagué el precio por ti. Exacto. Tranquilo, ya yo lo pagué. Sigue buscándome, sígueme, muere a ti para que yo viva en ti. Y ¿sabes qué? Todo está cuadrado. Porque lo que yo hice en la cruz anuló el decreto de condenación. Entonces, los tres factores esenciales en todo tipo de ambiente o de ámbito que usted se mueve en la vida. Llámese matrimonio, laboral, empresarial, desarrollo personal, ministerial. Primero tiene que haber reconocimiento. 2, aceptación. Y 3, acción. Si no, imposible. No va a haber cambio. No lo va a haber. Se va a quedar la misma cosa. Poderoso, Nelson. Gracias por esta gloria a Dios, la gloria es para Dios. Sí. Espectacular esta mañana. Sí, quiero anunciar por estos medios, tenemos el día 12 de diciembre. Tenemos un taller para matrimonio presencial, pero con espacios bien limitados por la capacidad de cupo de los hermanos en la iglesia que estamos pastoreando aquí, la iglesia El Sendero de la Cruz, aquí en Cagua. Tiene que llamar a un número, ¿verdad? Para que usted, si le interesa participar de esa actividad, tiene que llamar a un número que te lo voy a estar rapidito diciéndolo aquí, para que usted pueda llamar a ese número y reservarle el espacio. El número es el 787-425-8838. Le repito, 787-425-8838. Vamos a estar hablando de 3 destrezas. Hoy hablé de 3 factores para el cambio. Ahora voy a hablar de 3 destrezas. Ese día, yo soy el recurso. Voy a estar hablando de 3 destrezas esenciales para un matrimonio estable. Excelente. Por lo tanto, muchas bendiciones y saludos a mis hijos. Mi hijo aquí es Richie, que está en Kuwait. Me dice, papi, yo me conecto todos los miércoles. Desde Kuwait, ustedes son vistos allá en Kuwait. Mira que bueno. Estaba, y me dijo el miércoles pasado, no apareciste. No, porque fue que cambié el ciclo de mi participación. Pero saludos para mi hijo, para mi nuera, para mis 2 hijas, Cintia y Darlene, con su respectivos esposos.
Carlos y Carmelo. Muchas bendiciones a ellos, la iglesia y a todos ustedes. La paz del Señor sobre cada uno de ustedes. Doctor Bendiciones. Nelson Torres, un abrazo, buen día.